Bienvenidos, ¿cómo están? Soy Cata Droguet, periodista y conductora de radio y televisión, y estoy realmente muy feliz de poder acompañarlos en el primer capítulo de Historias con Talento, el podcast de Randstad Chile. Este es un espacio para conversar sobre el mundo del trabajo desde un lugar más humano, más cercano y también, por supuesto, mucho más profundo, porque no solo vamos a hablar de tendencias, liderazgo y cultura organizacional, sino que también vamos a construir historias, decisiones y aprendizajes que nos ayuden a mirar el talento de una manera distinta, porque creemos que el futuro del trabajo se construye desarrollando el talento de las personas. Así que damos inicio de manera formal a este primer capítulo de muchos de nuestro podcast, y para comenzar a hablar de esto, ¿quién mejor que mi primera acompañante? Creo que va a estar, vamos a confirmarlo inmediatamente, creo que va a estar en muchos de estos capítulos. Estoy hablando de Natalia Zúñiga. Ella es directora de Marketing y Comunicaciones de Randstad. Nati, ¿cómo estás? Bienvenida. Qué emoción que esto ya se está concretando. Sí, Cata, con el Sí, corazón llenito, emocionada. Espero estar a la altura después de esa gran por presentación. favor, por supuesto que sí. Y bueno, vine de un color fucsia para ponerle color al mercado laboral, para Me que partamos este primer parece. capítulo con mucho color. Oye, es que es lo que buscamos en esta conversación distendida, relajada, Nati, y que también tiene un propósito, porque ustedes como equipo, bueno, está todo el equipo de Randstad acá, porque esto lo hemos preparado entre todos, ¿verdad? Y cómo ha sido para ti y para el equipo, y cuál ha sido la motivación, Nati, de hacer este podcast? Sí, mira, vimos una tremenda oportunidad con el equipo de poder generar un espacio para humanizar datos. Existen Ya. muchas cifras, estudios, etcétera, y nos faltaba un espacio para, a través de conversaciones, de historias de personas, poder conversar acerca de qué es lo que está pasando en el mercado laboral, cómo lo estamos viviendo las empresas, pero más importante, cómo lo estamos viviendo también las personas detrás del cargo. Entonces, queríamos generar este espacio de conversación para compartir nuestras ansiedades, nuestros aprendizajes, nuestros miedos y, ¿por qué no, reírnos también de las cosas Obvio. que nos están pasando y poder aprender de nosotros mismos y de estas historias con talento a través de invitados emblemáticos? Es que este es un temazo, yo creo, Nati, que en todos lados uno escucha, ¿no? El tema de las personas, de la salud hoy día emocional, de la salud mental, porque finalmente quienes constituyen una empresa somos personas, y a las personas nos pasan un montón de cosas. Entonces hoy día el desafío de liderar un equipo, el desafío de construir un equipo, el desafío de también generar una empatía, Contener, una contención, guiar. es tremendo. Yo creo que ahí nadie sale de la universidad sabiendo todo esto, hay que Ujú. irse actualizando. Y bueno, aquí vamos a tener grandes invitados para Así conversar de es, este tema. Y vamos a presentar al primero que nos acompaña, que va a ser nuestra medallita de la buena suerte de tal este cual. podcast. Él ya se comprometió. Si ustedes van a su LinkedIn, van a encontrar que es un amante del respeto y de la confianza, que ayuda a personas a reencontrar su camino con una pasión humanista. Quise resaltar eso antes Mm. que el tremendo currículum que tiene, porque yo creo que esa es una declaración de principios, Nati, que él pone ahí en esta red social, que es Ujú. donde se encuentra el talento. Ahí esa es la red social del trabajo, ¿verdad? Es un invitado de lujo. Él es psicólogo de la Universidad de Chile, máster en coaching y una de las voces más reconocidas en nuestro país cuando se habla de cultura, liderazgo y transformación organizacional. ¿Sigo o no sigo? ¿Lo cuento todo o lo voy directo a él? ¿Qué dices tú, Nati? Vamos con todo, pero lo más interesante está el tras bambalinas de su Muy currículum. Totalmente. Ampliamente reconocido por haber liderado el caso Transvac, donde durante casi 3 décadas transformó la cultura interna hasta posicionar a esta compañía como número 1 en el ranking de Great Place to Work. Estoy hablando de Patricio Pato Millar, que nos acompaña hoy día. Lo recibimos con un aplauso, chiquillo. Ya, apóyenme con el Totalmente, aplauso. vamos con Pato, ¿cómo todo. estás? Bienvenido. Qué lujo tenerte acá con Nati. Especulamos tanto sobre ti, te teníamos tantas ganas de conocer, así que bienvenido, Pato. Muchas gracias, Cata y Nati. Eh, Realmente orgulloso de haber sido invitado por Randstad a iniciar estos podcasts, que yo creo que se requieren mucho. Hay mucho que hablar y mucho que conversar y mucho que avanzar en el mundo laboral.
y en el mundo del liderazgo laboral, y en el mundo de cómo se sienten las personas hoy día en el mundo del trabajo, ya sea empresa regular, grande o pequeña, hay emociones que son muy habituales y que no siempre se conversan. Para partir, yo quisiera preguntarte, Pato, porque uno no llega por casualidad a defender con tanta fuerza como lo has hecho tú, el respeto, la confianza y sobre todo la alegría en el trabajo. Mientras hablábamos recién, ahí en el backstage, el Pato dijo, Nati, feliz trabajo. Gran Feliz concepto. trabajo. Él hizo una charla TEDx sobre este tema puntual. ¿De dónde nace eso, Pato? ¿Qué pasó contigo? ¿Qué te hizo clic? Que dijiste, no, la cuestión no va para allá, va para el otro lado. Yo creo que a uno le nace porque va conociendo personas. La verdad es que uno solo no se le ocurre, tiene alguna sensación en el cuerpo. Yo tuve siempre la sensación en el cuerpo que el trabajo se transforma en mejor si es que hay más felicidad. Pero hasta cierto momento, al año 2004, era una idea mía nomás. Yo no tenía cómo ir a un directorio a plantearle esto, sino que era la idea de millar. Por lo cual tenía una alta opción de perder cualquier cosa que propusiese. Empiezan a aparecer libros de este tema, empieza a aparecer la psicología positiva, con también muchos antecedentes, muchos números, y empiezan a aparecer ciertos líderes que a uno ya lo empiezan a respaldar. Muchas universidades y muchas consultoras empiezan a sacar números. Y yo me acuerdo la primera vez que yo fui a plantear que hiciéramos una cultura de amor, felicidad y productividad al directorio de Transbank, que eran puros presidentes del directorio de bancos, de 9 bancos. Por lo tanto, ya lo más clásico de clásicos, ¿no? El presidente del directorio me llama después de terminar la reunión y me dice, señor gerente, ¿por qué habla usted de amor? ¿Por qué puso un corazón si esta es una reunión de directorio? Ya me imagino, Pato, o sea, el amor y el corazón presentes en ese directorio, Sí. súper irreverente. ¿Qué año estamos hablando más o menos? Además? 2004. 2004. O sea, hartos Sí. años para atrás. Hartos años para atrás. Y la verdad es que cuando él me cuestionó, yo le dije, mira, lo que podemos hacer aquí es lo siguiente. Yo te aseguro que podemos obtener los números que tú quieres. Tú quieres productividad, Claro. quieres resultados. Yo te aseguro que vamos a lograr esos resultados con mucha más facilidad si lo hacemos por la vía que yo te propongo. Él me miró con cara rara y dije, y yo te ofrezco una cosa. Yo te puedo mandar papers de 2 empresas multinacionales, de 2 universidades mundiales y de 2 autores que te van a llamar la atención porque son de Stanford, son de Oxford, son de universidades de primer nivel del mundo, que dicen que hay una sola vía. La vía del maltrato no existe. La vía del buen trato, del cariño, del afecto, de la visibilización de personas es el único camino que lleva a una productividad extraordinaria. Como estos señores son siempre un poquitito estudiosos, él dijo, ya, mándame estos 6. Y le dije, aproveché me tiré a la piscina y le dije, y si tú me encuentras uno que diga que por la vía del maltrato la productividad crece, mándamela porque ahí yo rompo los 7 míos. ¿Ya? Desafiante. Por supuesto, porque no hay ninguna estadística en el mundo, ninguna investigación, ningún libro que diga que a través del maltrato, del insulto y de invisibilizar a la gente, la productividad va a crecer. Entonces, esto es fácil. Sin embargo, como lo hablábamos un poquito antes, es raro porque esto es solo ciencia. Sin embargo, Sí. gran parte de los directores de empresa, de los miembros de directorio y de los gerentes generales, parece que no les gusta aplicar la ciencia. Eso es muy raro pensar porque han estudiado magísters, más de uno, en grandes universidades. Por lo tanto, sí aplican la ciencia cuando hablamos de economía y sí aplican la ciencia cuando hablamos de otros temas. Cuando hablamos de personas, aplican una guata personal que tiene que ver solo con improductividad. Qué increíble, ¿eh? Ahí no puedo dejar de empalmar esta respuesta de Pato contigo, Nati, porque ¿qué cambió desde este momento que escribe Pato, donde él está defendiendo, ¿verdad?, esta posibilidad de que habláramos de amor, de alegría, de mejores espacios para trabajar? ¿Qué ha cambiado, sientes tú, manejando tantos datos como los que maneja Randstad, a la hora de mirar a las personas hoy día
y sacarlas del backstage. Vamos a ir a la parte del backstage. Ya antes las personas estaban atrás, invisibles, ¿no? No consideradas en muchos aspectos, y hoy día yo creo que se entiende a la persona como parte central de un negocio. ¿Es mi hipótesis correcta o no? Yo creo que por ahí va el foco, Cata, de cómo ha ido cambiando el cómo se ve a la persona y el impacto que tiene en el resultado final en una organización. Hoy día hablamos de que estamos recién entrando en el 2020 a la cuarta revolución industrial, que va emparejada con esta cuarta generación de los recursos humanos, ¿no es cierto? En donde partimos en el 1900, en la época de las guerras mundiales, ¿no es cierto? En donde veíamos a la persona como que tenía que llegar a un horario, irse a un horario y cumplir, se les pagaban los sueldos y con eso estábamos. Y después fuimos evolucionando a cómo llevábamos la rentabilidad a través de la eficiencia del proceso, hasta que vimos que realmente la persona tenía un impacto real como persona, no con lo que hace, sino que con lo que es en los resultados de la compañía. Yo creo que el desafío hoy día es que seguimos viendo a las personas, aún en la época en la que estamos, como un soporte y no como un motor de viabilidad del negocio, en donde hoy día si no tenemos al talento, no cumplimos con los resultados financieros. Metas. Hay que cumplir con las metas, ¿cierto? Han cachado que a fin de año, así como en noviembre, empieza a ser la palabra más repetida. Las metas. A nosotros los periodistas también nos pasa, aunque ustedes no lo crean, esa palabra que en el fondo es la evaluación, ¿no? ¿Qué pasa, Pato, cuando la meta es más importante o el plan comercial es más importante que las personas? Y aplicamos esa fábrica de salchicha, esa moledora de carne, ¿no? Y el que sirve se queda y el que no, afuera. ¿Cuáles son las consecuencias de ese pensamiento que parece retro, pero que todavía ocurre? Y ocurre mayoritariamente. Eso es lo peor. Yo creo que lo que pasa es que las personas empiezan a estar alicaídas, empiezan a estar no comprometidas con el resultado finalmente, y en vez de florecer, se convierten en personas que están en un estado de latencia y un estado más bien de mala onda respecto del trabajo. Y eso genera finalmente resultados pobres. Eso es lo que pasa. Entonces esto se podría traducir en baja rentabilidad finalmente. O sea, deja de ser inteligente el tener esa mirada retro que, insisto, y me vuelvo a lo que dice Pato, se da, porque una cosa es lo que se declara y otra cosa es lo que Sin ocurre. duda. Porque yo antes de hacer este podcast, debo decirles que yo pensé que todo el mundo estaba en la onda de cuidar las personas, de la felicidad, de buenos ambientes laborales, pero en la medida que empecé a investigar, me di cuenta que no es tan así, Nati, y que tenemos harto que construir en ese sentido del cuidado de nuestras personas y entender que finalmente esto no es solamente una mirada filantrópica de la vida, sino que finalmente es rentabilidad. Sí, es rentabilidad. En el fondo, ¿qué es lo que comentaba Pato? ¿Qué es lo que pasa cuando la estrategia comercial corre más rápido que la estrategia de personas? Claro. En el fondo, y de nuevo, ¿cómo involucramos a recursos humanos, a capital humano, dentro de la estrategia de resultados de negocio, en la medida en que hoy día se ha convertido en un departamento que anticipa y que tiene que anticipar las capacidades y las habilidades que requiere el negocio para poder cumplir con las estrategias comerciales? ¿Y dónde nos caemos hoy día? Hoy día tenemos un montón de soporte en términos de inteligencia artificial que nos permite poder mapear al interior de las compañías cuáles son las capacidades, las habilidades y las expectativas de nuestra gente y cuáles son las necesidades del negocio, de manera que podamos en el fondo hacer un mapeo interno de cuáles son las brechas, porque siempre las van a haber, y en ese sentido nos permite poder adelantarnos a través de estas estrategias de upskilling y reskilling que se habla mucho, y de poder hacer movilidad interna con las capacidades y las habilidades actuales que hoy día tenemos y las que estamos desarrollando, y recién ahí salir a buscar al mercado a esas capacidades que nos faltan, porque hoy día cometemos un gran error que cuando necesitamos ciertas capacidades salimos corriendo a buscar al mercado cuando no identificamos esas capacidades que quizás hoy día sí tenemos en las compañías, que es una mina de oro. Estás escuchando el podcast Historias con Talento. Te damos la bienvenida si te estás incorporando a este primer capítulo que estamos compartiendo el día de hoy. Historias con Talento, el podcast de Randstad Chile. Y las conversas son bien interesantes porque
A ver, yo noté por aquí, les voy a contar una infidencia, ¿ya? Un amigo acaba de renunciar a su pega. Yo le pregunté por qué, porque todo el mundo habla de crisis, que hay que cuidar el trabajo, que no subieron las pensiones, ya todos sabemos en qué estamos, ¿no? Entonces yo le digo, ¿cómo renunciáis a la pega? O sea, yo creo que hoy día igual hay que cuidar el trabajo. Y me dice que lo que le gatilló la renuncia a una pega súper buena, muy buen trabajo, era que le hacían marcar tarjeta. Y para él era un acto de absoluta agravio el tener que llegar a un lugar. Te estoy hablando de un millennial, que ya los millennials somos viejos por si acá. No pienses que los millennials son cabros chicos. Los millennials ya son sobre 40 años, ya son 42, ¿no? Entonces, millennial, él renunció porque esto de marcar tarjeta, Pato y Nati, para él era un agravio, era una falta de respeto total, una desconfianza en él y en su capacidad laboral, porque además venimos de una pandemia en donde se nos dio un poquito más de chip libre. El teletrabajo era algo impensado antes de la pandemia. Sí, impensado. ¿No? Y ningún respeto existía por esto del teletrabajo. Entonces, les cuento esta historia porque aquí se mezclan cosas. La confianza, el respeto. Venimos saliendo de una pandemia y hay muchas empresas que tuvieron que retornar a esta presencialidad y además una presencialidad que es marcando tarjeta. Controlar, dice acá. Yo anoté lo que él sentía. Me siento controlado, medido, supervisado y apretado. Eso le implicaba esta marcada de tarjeta. ¿Cómo lidiamos con este contexto hoy día en donde hubo que volver a la presencialidad y en donde muchas personas no están dispuestas a seguir en empresas donde se sienten parqueados, como se dice, chequeados, marcados ahí? Sí. Claro, y lo peor de eso es que es una muestra tremenda de desconfianza. Ahora, convengamos que hay trabajo donde no puede sino ser presencial. Por lo tanto, hablemos de los otros, de los que pueden ser presencial o online. Y ahí se hace notable lo que es un paso atrás, de decir, volvimos a pre-pandemia, de un día para otro, y reflejamos que lo mejor es la presencialidad total. Y uno escucha muchísimos líderes nacionales de primer nivel que dicen presencialidad total. Si uno lee la letra chica, es porque si están en la casa flojean, si están en la casa hacen lo que quieren, si están en la casa van a estar haciéndole cariño al perro o jugando con el niño, como si todo eso fuera malo. Pero si realmente la gente es medida por metas, que es lo que corresponde, eso no debería ser preocupante. Yo te mido por metas, si tú cumples tus metas, estamos al otro lado, me da lo mismo que estés paseando al perro o jugando con tus niños. Pero aquí lo que se traduce finalmente, al igual que en las cosas anteriores, es esta cosa de la no ciencia. La ciencia dice es mejor la libertad y mejor creer y mejor confiar. Y poner resultados, poner metas. Ahora, el factor chileno hay que considerarlo en esto, porque esos son estudios internacionales muchas veces, y muchos dicen, pero es que hay que considerar la Chilean People. La Chilean People, si tú le das el chip libre, tú confías, Pato, en que efectivamente es capaz de trabajar por resultados y no por horas que te tengan muchas veces mirando un computador nomás, porque hay N gente que está puro quemando horas en la pega mirando el computador. Yo confío absolutamente que la Chilean People es capaz completamente de cumplir con sus metas estando en su casa. Pero confío absolutamente en esa posibilidad. Creo que es un insulto monumental pensar que los chilenos somos todos flojos y le das la mano y me tomo hasta el codo y por lo tanto no se puede. Yo creo que es una mirada tremendamente antigua y yo creo que la Nati va a estar de acuerdo conmigo. Y cortoplacista también, porque ¿qué es lo que yo creo que hoy día falta un poco y que en las grandes multinacionales todavía pasa? Creo que faltan claridades. ¿En qué cosas? Faltan claridades acerca del modelo de liderazgo, o sea, qué espera la compañía acerca de cómo yo lidero, que tiene que estar alineada con la cultura, ¿no es cierto? Y por otra parte, ¿cuál es el modelo de gestión? En el fondo, ¿cómo opero yo dentro de esta compañía? Y claridades también en términos de las metas, porque en la medida en que hay claridades del modelo de gestión, del modelo de liderazgo y de los objetivos, uno sabe qué esperan de uno y uno puede navegar en esas aguas. Pero cuando las cosas se ponen medias insípidas y existe el control cuando no hay sentido, ¿qué es lo que pasa? La gente no se siente considerada, valorada, vista. Y hoy día, el otro día escuché algo súper interesante que decía, hoy día
el talento no se queja, se va. Entonces, no te da la oportunidad ya, como de oye, afinemos, conversemos, dame la oportunidad, revisemos juntos dónde nos desalineamos, a lo mejor conversaciones difíciles que tengamos que tener. Hoy día el talento se va. Nati, Hay una fuga de talento. Y no eso- solamente se va la fuga que se vaya, se habla también de la fuga silenciosa. ¿Qué es la fuga silenciosa? Que lo tenéis, en el fondo, sentado al frente del computador, pero que no está trabajando. Y eso aplica como en las relaciones de pareja también, Nati. Te pregunto porque hay que estar alertas. No puede suceder. No puede suceder, o sea, ya no te avisan, se van nomás de una. Exacto. De una. Es que está todo tan rápido, todo tan fast life, fast trabajo y todo, pero que heavy pensar que, claro, hay una especie de como de infidelidad laboral, porque están en el puesto, pero no están contigo. Exactamente. Hay que tener ojo entonces. Oye, ¿y cómo lo hacemos hoy día también? Porque de este backstage, ¿no? Que hablamos del backstage al directorio, también hay una vieja frase. No sé si ustedes se acuerdan de un dibujito animado que se llamaba Ángel, la niña de las Claro, flores. la niña de las flores, Ya, por era de supuesto. nuestra época, ¿no? ¿Se acuerdan que ella buscaba la flor de los 7 colores Sí. y la buscó por años? Sí. Y la flor estaba en su jardín de su casa. Así te estoy spoileando la serie. Bueno, ya creo que ni un niño la ve, ya no creo que nadie la ve. Pero ese fue el final de esa serie. Entonces, ¿qué pasa en las empresas cuando estáis buscando afuera lo que tenéis dentro? Porque todos hemos escuchado a ese talento que dice: mi jefe no me ve, a mí en la empresa no me ven, no me dejan crecer, el desarrollo de carrera, así que me voy a tener que ir porque nadie me ve. ¿Y qué hay hecho para que te vean? También viene ahí la pregunta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa hoy día, Pato, también con ese talento invisible que no escala y que finalmente nos demuestra que muchas veces tenemos adentro lo que estamos buscando afuera? Yo creo que eso es muy habitual. Yo creo que talento en Chile hay de sobra. A todos los niveles hay de sobra. Lo que falta son empresas para los talentos. Porque si tú tienes un talento y lo quieres tratar como no talento, lo quieres tratar con puras elementos que sean yo te voy a controlar, Marcando tarjeta, lo que Claro. hablamos no recién, voy a creer en ti y todo, entonces lo estáis tratando como no talento y la verdad es que con eso no vas a tener talento. Y yo hace poco participé en una mesa redonda en Icare donde habían 7 personas. Y los 6 anteriores a mí, gerentes de empresas importantes, dijeron que ellos no encontraban talento en Chile para contratar para sus cargos. Así, tal como lo acabo Sin de decir. anestesia, de una. Y yo por suerte fui el último y yo le dije, bueno, lo que pasa es que sobra el talento, pero faltan las empresas. Lo que tienen ustedes seguramente son jefes tóxicos, estilos de trabajar de hace 50 años atrás. Y claro, si buscan con esas condiciones, no hay talento. Claro que no van a encontrar. Porque para esas condiciones no hay talento disponible. El talento uno le exige porque es creativo, es capaz, es competente, es inteligente, tiene capacidades, pero también exige de vuelta. Y cuando todo eso que exige de vuelta, desde el punto de vista remuneracional, desde el punto de vista del trato, desde el punto de vista del liderazgo, no calza, entonces no hay talento para ese tipo de empresa. Pato, y si tú estuvieras en un directorio, como este mismo grupo que dijiste en Icare, y tuvieras que decirle un par de verdades incómodas respecto de la gestión del talento hoy día, de cómo se cuida a las personas, ¿qué sería lo medular que le dirías a un directorio? Yo le diría algo que dijo recién la Nati. Uno tiene que definir el modelo de liderazgo y después buscar líderes con esas características. ¿Qué modelo de liderazgo? El que dice Great Place to Work, el que dice Seligman en la psicología positiva, el que dicen grandes escritores. Hay un peruano que tiene tremendos libros en esto también. O sea, está descrito el tipo de liderazgo que hay que formar. Y se demora uno en formar ese liderazgo, porque tiene que contratarlo, formarlo, hacer entrenamiento, medirlo constantemente, y finalmente el resultado va a ser extraordinario. Pero yo creo que lo que les falta es definir un modelo de liderazgo, entrenar en ese modelo de liderazgo y finalmente cosechar los resultados de eso. Y no transar con ese estilo de liderazgo, porque Claro. nos pasa, ¿no es cierto?, que existe una cultura que está en la página web y el intranet, que es bonita, etcétera, pero lo que nos pasa es que hay una falta de coherencia muchas veces en el qué es lo que hacen los líderes, qué es lo que es la cultura finalmente, no lo que está en un papel y en un PDF, sino que cómo le dan vida a esa cultura en el día a día, en las reuniones, fuera de la reunión, en el café, etcétera. Cómo le damos vida a los líderes a esa cultura, que cuando no hay coherencia en eso,
se pierden las confianzas. Por Se supuesto. pierden las confianzas, el sentido y bueno, el resultado ya lo sabemos. Bueno, chiquillos, la bolita ya está corriendo. Miren, vamos a tomar el vaso que tenemos acá, que es de agüita, y vamos a hacer un salud porque ya Ay, me hemos encanta. dado vida a los primeros 25 minutos de nuestro podcast. Así que Y salud sobrevivimos. por eso ya partimos. Sí, esta es la parte cuando ya uno dice ya partimos. Así que Salud. ¿Agarró vuelo esta cosa o no? agarró vuelo y lo estamos disfrutando, que es lo fundamental. Si también este proyecto que hoy día ya se concreta, este podcast, Historias con Talento, el podcast de Randstad Chile, que estás escuchando, que estás viendo también a través de todas nuestras plataformas, tiene ese objetivo, Nati, ¿verdad? Es conectarnos con ese talento más humano y también traerles a la conversación invitados como Pato, que en el fondo nos ayudan a tener estas cuotas de realidad, Nati, porque mucho Sí. PowerPoint, mucho PPT, mucho Sí. PDF, pero esto es la real life, esto hay Sí. que hacerlo concreto y hay que hacerlo real, ¿no? Sí, hay que hacerlo real, hay que hacerlo con conexión, porque hoy día la gente, ¿qué es lo que busca? Busca sentido de pertenencia, busca coherencia, busca sentido, busca desarrollo en quién me convierto mientras estoy con ustedes. Y eso me llama un montón la atención a mí, porque como estabas diciendo tú, Cata, ¿qué es lo que busca hoy día el talento? El talento, en términos de desarrollo, cuando hablamos de desarrollo, vemos todavía el desarrollo como un crecimiento dentro del Sí. organigrama, ¿ya? Y hoy día ya no existen las carreras lineales, que tú estabas 2 años acá, cumplías ciertos objetivos y pasabas de ser de senior, de senior pasabas a gerente y de gerente y tal. Eso ya se perdió. Y hoy día también tenemos a gente que no quiere ser jefatura tampoco, que no le interesa, no quiere vivir el estrés de una jefatura, y hoy día nos pasa que falta gente que quiere hacer jefatura. ¿Por qué? Porque nos vieron a lo largo de los años súper estresados, con un montón de problemas, y hoy día ellos no están dispuestos a eso para mejorar el auto, ¿cachai? Entonces están buscando también este movimiento en red, digamos, al interior de la compañía, y en donde te puede encontrar gente que trabaja en marketing, que se quiere ir a trabajar al área de proceso, o alguien en investigación de mercado que quiere pasar al área comercial, y eso también es desarrollo y crecimiento, no solamente cómo vamos creciendo dentro de una estructura que cada vez son más chatas además. Vamos a hablar ahora de unos nómadas que andan por ahí, unos nómadas pero con propósito, ¿ya? Porque las lealtades han cambiado. Lo conversamos hace un rato, la Nati lo escribió muy bien, y había un concepto, ¿se acuerdan? Que yo creo que ya pasa a ser casi vintage, y que es ponerse la camiseta, Pato. La gente con la camiseta puesta. ¿Existen esas personas hoy día? ¿Cómo las cultivamos? Y también, ¿cómo entendemos que hoy día tenemos que mirar la lealtad de los colaboradores desde otro lugar? Porque muchos quieren estar un ratito nomás en la empresa, y es así. Desde otro lugar, pero igual hay que cultivar mucho la lealtad. Yo quiero poner el ejemplo de Mercado Libre. Ya. Mercado Libre yo creo que hoy día debe ser la empresa más deseada para trabajar. Y Mercado Libre partió hace muchos años atrás generando un ambiente realmente positivo, generando un modelo de liderazgo como el que nosotros tres querríamos. Y fue cultivando eso en Argentina, en Brasil y en Chile. Y finalmente llegó la pandemia, y en los primeros años de la pandemia, o el primer año, golpeó fuertemente a Falabella y a todos los otros porque lograba llegar cuando decía que había que llegar, y los otros ninguno llegaba. Tras eso, ¿qué había? Había un modelo de respeto, un modelo de visibilización, un modelo de yo quiero trabajar acá, de la gente, impulsado por Alan Meyer, que era el gerente general, que él partió por formarse, siendo un ingeniero, se formó potentemente en lo humano, que es lo que yo le pediría en general a los ingenieros. No vayan a hacer un máster sobre otro máster sobre otro máster en temas de números. Vayan a hacer un máster en temas de personas, porque eso sí los va a diferenciar. Entonces, ¿existe el camiseteo? Claro que sí, pues, y es clave para que la gente tiene que sentir orgullo, tiene que sentir camaradería, tiene que sentir que quiere ir a trabajar ahí. ¿Y eso existe? Sí, lamentablemente en la minoría de las empresas, pero hay casos importantes donde se puede mostrar, hay casos. O sea, hay camiseteados con su empresa. Y ahí, Nati, ¿cómo se construye también ese camiseteado? ¿Ya? ¿Cuáles son los aspectos donde tú manejas muchos datos, donde debieran las empresas también poner el ojo en el centro para camisetear ese equipo? Y que no es solamente el sueldo, ¿ah? Ojo, No. que mucha gente no trabaja solo por la remuneración. No. O sea, la remuneración es un punto de varios más. Sentido, coherencia, sostenibilidad, tengo que decirlo. También por hay otros supuesto. aspectos, ¿no? Sí. Bueno, el camiseteo tiene que ver con lealtad.
Ya. ¿Y cómo se generan las lealtades? Se generan a través de la confianza. ¿Y cómo generamos confianza en los equipos? El otro día estoy leyendo harto y escuchando harto a un consultor uruguayo que se llama Enrique Baliño, que él hablaba acerca de que se genera la confianza con tres factores. Ser honesto, ser justo y ser competente. Porque hoy día un líder tiene que gestionar tres cosas. Tiene que gestionar el negocio, tiene que gestionar personas, que no necesariamente son un equipo, y tienen que autoliderarse, tienen que gestionarse ellos mismos. Porque en esto que comenzaba Pato, en el fondo de la persona, ¿cómo podemos armonizar un entorno laboral cuando nosotros mismos no hemos armonizado nuestro propio caos interno? Entonces ahí también hay un desafío Uy, eso nos da para un importante. capítulo completo. Eso da para capítulo completo. Vamos a traer los porque- chamanes acá, todo lo vamos a traer a este estudio para que Sí. hagan el viaje interior. Sí. Pero desde ahí se logra, yo creo, Total, Cata, la transformación. O sea, total. si es que buscamos transformación en términos de conectar, donde hay un propósito, uno tiene que ser creíble, que no significa que uno no se equivoque. Ojo, porque nos vamos a equivocar en el camino, sin duda. Nos vamos a equivocar en las decisiones que tomamos, de repente en el fondo cómo abordamos una reunión. Eso es parte de la vida, somos seres humanos, pero yo creo que la gente percibe cuando hay, en el fondo, cuando uno es genuino, cuando hay un interés de contribuir, de ponerse a disposición, porque esa es otra cosa. Hoy día el jefe trabaja para su equipo. Uno es un facilitador, uno no puede entorpecer la operación, todo lo contrario. Entonces, cuando uno demuestra señales en eso, de humanidad finalmente, yo creo que ahí sí se logran cosas bonitas. Vamos a poner un ejemplo, ¿ya? ¿Qué te está diciendo, Pato, alguien que así te tira la renuncia encima y que está bien pagado, tiene un buen puesto, es una persona que tiene excelentes condiciones laborales en general, pero te entrega una renuncia? ¿Qué te está diciendo? Que me aburría trabajar contigo. Claro, sin duda. ¿ya? ¿Y que no le gustó qué? ¿La pega? ¿El jefe o qué? Bueno, mucha gente dice que el jefe es la pega. Lo que uno más ve y siente finalmente es el jefe. ¿ya? Pero puede no gustarte el jefe o puede no gustarte las condiciones generales en las cuales uno se maneja. O también puede que no te genere orgullo el negocio, el modelo de negocio, ¿cierto? Cuando tú hablaste de sostenibilidad, es importante tener sostenibilidad porque genera orgullo. Las cosas que generan orgullo le sirven a la gente. Y no es lo habitual el orgullo. Por lo tanto, cada día más hay renunciadores, ¿eh? Cada día más. Y cada día más hay gente que ya no quiere trabajar en las empresas grandes ni medianas, sino que crean pequeños emprendimientos y finalmente dicen, ¿sabe qué más? No quiero más esta mentira, que dicen una cosa y hacen otra, no quiero más este jefe y tampoco quiero seguir este modelo de liderazgo, como decía la Nati, en términos de que cuando uno le decía, mira, si tú sigues esta carrera vas a llegar a ser jefe, de jefe subgerente, de gerente, y finalmente te vaya a parecer a ese gerente general. Hoy día la gran mayoría te dicen, lo que menos quiero es parecerme a ese gallo que está lleno de tics, o esa mujer que está llena de tics, que para tener una segunda casa, ¿no es cierto?, tiene una Hipotecáis la vida vida, de mierda. claro. Sí, Y por pues, lo tanto, digámoslo. no es una figura que yo quiera seguir. Por lo tanto, si para eso es, Sí, es que mejor, no lo hicimos me bien. voy. Claro, no dimos un buen ejemplo en realidad, no fuimos como muy inspiracionales ahí en el camino. Ahí la búsqueda de sentido yo creo que cruza toda esta conversación, porque finalmente venimos de una época en donde la gente se quedaba 25 años en su pega, a veces gente que tenía 25 Sí. años. Habían hasta premiaciones, ¿se acuerdan? Que entregaban los premios a los 25, A los 30, de los 35. años. Y era una generación que igual llegaba orgullosa con su premio a su Sí. casa y se sentía bien. Pero hoy día algo pasó, Nati, y hoy día estos nómadas ya nos plantean otros desafíos y ahí también me imagino que ustedes lo ven como Randstad y también están ayudando a cultivar esas nuevas miradas de esto, ¿no? Sí, hoy día, bueno, la gente está esperando mucho más de las empresas y de sus líderes. Busca encontrar sentido y propósito no solo en su vida personal, ¿no es cierto? Que eso de la pandemia también nos dejó harto, porque en el fondo la gente se estaba muriendo, era algo del día a día y la gente empezó a detectar, oye, mi felicidad y mi bienestar y mi equilibrio sí es importante.
y empezó a tomar decisiones profesionales en función de eso, que me parece maravilloso que así haya sido, porque no era sostenible vivir la vida como la llevábamos en esa época. Entonces, en ese sentido, la gente hoy día quiere alinear su propósito y sentido personal en la empresa. Y cuando eso no conversa, pasa lo que dijiste tú, Cata, recién. Ahora yo creo que eso, claro, cuando vienen con la renuncia y te dicen me voy, yo creo que algo hicimos mal si es que no lo vimos. Si es que no vimos que eso podía suceder. O sea, yo creo que uno también como líder tiene que ir viendo ciertas señales en términos de la relación, en términos de la tarea. Entonces, cuando te llegan ahí con la renuncia, claro, y no lo viste, algo no fuimos capaces de ver. Y hoy día, claro, todos hablamos del propósito, del sentido, etcétera, pero nos sigue faltando llevarlo eso al día a día y no que sea un discurso que decimos cuando lanzamos el plan operativo o cuando hacemos la fiesta de fin de año, sino que cómo lo vivimos en el día a día, cuando te encontráis con la gente, cuando te vayas a tomar un café, cuando hacís las reuniones de una manera mucho más amena, cuando conocís cuáles son sus intereses, te involucráis en el fondo de cómo los apoyáis en el desarrollo de distintas cosas, se van generando de nuevo esos vínculos, esas conexiones y que son lo que finalmente hacen que la gente esté contenta, trabaje mejor y que a la compañía también le vaya bien, porque de repente hablamos mucho de la relación, pero estamos hablando que esta es una empresa, o sea, hay que tener resultados, como decía Pato, pero es cómo veo la relación al servicio de la tarea, porque necesitamos conseguir un resultado definido, pero a través de relaciones que sean genuinas, que la gente realmente perciba que es vista y que se la valore y se la cuida. Tengo otra amiga Ya, cuéntanos. que quedó esperando guagua. Y los beneficios de su empresa eran viajes, eran beneficios para ir a comer en la noche a los restaurantes, un montón de beneficios que ya cuando estás con guagua chica Es más no te complicado. sirven para nada. ¿Qué ocurre cuando no leemos nuestro público interno también y tenemos estas áreas de bienestar? Porque han pasado varios nombres. Antes era como... incluso hay gerencias de la felicidad. No sé Sí. si han visto en la empresa Sí. que... Gerencia de la felicidad. Pero un departamento chiquitito que hace como 400 cosas y además le pusieron ahí, ya tú te haces cargo de Sí. esta gerencia de la felicidad. ¿Qué ocurre cuando no leemos realmente también a nuestro talento y esta área de beneficios finalmente es un departamento chiquitito, medio disminuido, Pato, y que está ahí como para la foto nomás, como para decir que la tenemos? Las grandes empresas y las buenas empresas en el mundo de las personas tienen beneficios que son flexibles y que por lo tanto son unos para los que no tienen hijos, otros para los que tienen No, hijos. para todo igual. Ya. Unos para Sí. las mujeres, otros para los hombres. Y eso funciona mucho mejor. Y hay modalidades bien prometedoras en ese ámbito. Pero cuando uno se pregunta por qué desciende la natalidad en Chile, ahí estamos. Porque si uno es mujer, está en una empresa común y corriente a los 30 años y tiene 2 hijos, la carrera se le pasmó hasta los 38. Y todo lo que ocurre en torno a eso es tremendo y terrible para una mujer inteligente, capaz y competente, porque el modelo, y aquí son Tocó la fibra, el responsables, Pato. Mira, la Nati y yo nos miramos así como un flecha. Nos tocaste la fibra. es que son responsables tocaste la fibra. la empresa y el Estado, porque el Estado tampoco facilita que eso sea favorable para lo que tú me ¿Qué estás se podría contando. hacer con ese tema? Porque no es solo un asunto de las empresas, sino que es como promover también el cuidado de la maternidad, porque lo que tú estás diciendo a uno le pasó. O sea, son varios años en donde efectivamente, Sí. si tú quieres criar Hay en un presencia, costo. en presencia, porque tú también puedes dejar como, y por eso están teniendo más perritos y gatitos, porque el perrito y el gatito tú le dejas ahí el pellet y te vas. Con Exacto. un niño Sí. no lo podía hacer, y si lo hacen, las consecuencias son tremendas y las estamos viendo las consecuencias, ¿no? Entonces, no hay una protección, siento yo, de un patrocinio de que nosotras Sí. seamos madres y que se cuide eso y que sea co-construido con el Estado, con la empresa y con una mirada más global, ¿no? Yo creo que una suma del Estado con la empresa privada que yo creo que no se ha dado, ¿eh? Porque hay pequeños incrementos en el postnatal, pero es totalmente insuficiente. Y además hay un elemento cultural, que finalmente los Sí. hombres coparticipen por igual de la crianza de una guagua. ¿Cuántos hijos tenés tú? 4. ¿Y participaste en la Yo crianza? participé totalmente. ¿Qué hacer? A ver, Totalmente. Tenemos que chequear aquí, Pato. Yo, Pato Millar, que no todo. sea puro bla bla este podcast. Cambiaba pañales, Preparáis participaba. colaciones, calentáis termo, todo eso, ¿no? Y preparaba 11 de la noche, 2 de la mañana, 3 de la mañana, feliz, ¿ah? Porque yo lo pasaba muy bien con mis 3 hijas y mi hijo. Así que yo coparticipé de verdad.
ese hijo hombre era bendito entre todas las mujeres. Sí, absolutamente. El más regalón. Absolutamente. Y la mamá, ya me imagino, la chochera. ¿Y cómo se llama? Cristóbal. Cristóbal Millán, el que Cristóbal hablamos Millán, delante. exactamente. Ya, ok. Oye, Viste, Cata, llegamos igual a Cristóbal. Me quedé pensando con eso que le preguntaste a Pato recién, con el temazo de las mujeres, ¿cierto? Bueno, es cómo se ve mermado de alguna manera nuestras carreras profesionales en un entorno de maternidad. Yo creo que aquí el desafío es súper interesante porque yo creo que todos tratan de dar su cuota desde distintas veredas, pero falta una mirada integral. ¿En qué sentido? Te voy a poner un puro ejemplo porque esto pasa con un montón de otras cosas más. Por ejemplo, ley de 40 horas. Perfecto, maravilloso, muy bien y todo. Trabajamos menos en la oficina, pero esa mujer después se va a la casa y le toca más pega en la casa. Entonces es como, y también desde las empresas damos otros beneficios, pero que no conversan con las redes. Entonces, en fondo, yo creo que ahí hay un tremendo desafío de cómo nos alineamos en estos beneficios, apoyos, etcétera, para que conversen en un bienestar en conjunto y que no sean medidas parciales que te limiten. Claro, se trabaja menos en el mundo laboral, porque acuérdense que cuando nosotros empezamos a trabajar, trabajamos 48 horas. Es un día menos. Así es. Es un día menos. Un día Ahora, completo. a las 40 horas, pero claro, llegáis a la casa, estáis más tiempo en la casa y si no hay corresponsabilidad, igual te llega por el otro lado. Entonces, es complejo el escenario. Yo pido, por favor, al equipo editorial de este podcast que hagamos un capítulo sobre esto, porque yo Está creo bueno, que es un ¿no? tema para conversar y que hay que considerar y que, por favor, no es un tema de mujeres, es Para un tema nada. de sociedad. De sociedad, Ahí, sin Pato, duda. también cuando vemos Sin duda. el feminismo, todo el tema... Mira, aquí me estoy ya yendo por las ramas y me están avisando que no me quedan muchos minutos, pero es que es así porque es un tema de sociedad. Sí. Y cuando hablamos también de liderazgo, Pato y Nati, hoy día me gustaría, Pato, ir redondeando esta conversa con el liderazgo y el jefe. ¿Qué es ser un buen jefe hoy día? Un buen líder. ¿Qué atributos tiene que tener una persona que quiera liderar un buen grupo de trabajo? Ya, mira, esto se puede alargar mucho. Entonces, a mí me gusta el modelo súper simple, A ver. firme y cercano. Así es un buen líder. Después uno puede bajar qué es lo que es ser firme y qué es lo que es ser cercano. Firme tiene que ver con los números, cercano tiene que ver con el vínculo y con la relación. Y por lo tanto, ya hay algunos libros de Ignacio Fernández en particular que hablan de eso y también de un par de psicólogos. Yo creo que si uno no quiere enredarlo tanto, porque si uno ve los modelos de liderazgo se Sí. encuentra con 10 cosas, pero al final de cuentas, si uno es firme y cercano, que lo que le sobra a los líderes chilenos es firme y lo que les falta absolutamente es cercano. Porque todos los magísteres y toda la estudiar en la católica es ser firme. Firme con los números, firme con la meta, firme con los resultados, firme con que si no cumple lo echas. Y cercano lo olvidamos, no existe. ¿ya? Y me gusta el Pato. Ya. Sí. ¿Nunca pensaste en postularte a algo político así? ¿Nada que ver? Me fui en la no me bola. gusta. No, nada que Oye, ver. pero te quiero darte... Yo votaría por ti. ¿Tú votarías Yo por mí? también, Pato. Sí. Cata, es que antes de partir, tú me diste una mirada y me dijiste, pucha, yo creía que a todo el mundo le interesa la felicidad y el Sí, respeto y el estuve cariño. triste. Y yo te quiero dar algunos números. Ya, dámelo. A ver. El suma trabajo en la percepción de salud mental de las personas. El año 2010, la percepción era 64%, estoy bien en la salud mental en mi trabajo. Hoy día es 46%. Y en la satisfacción con el jefe, el 2010 era 64%, hoy día es 36%. Wow. Bueno, ¿cuánta gente percibe que tiene riesgo de salud mental en el trabajo? 80,2%. Pero es que es altísimo. ¿Cuántos sienten que son vulnerables ante el jefe y los dueños de la empresa? 82,6%. ¿Cuántos sienten que hay una carga excesiva en el trabajo? 87,2%. ¿Y cuántos sienten que están obligados a esconder sus emociones en el día a día? 82%. Esos son números de dos tremendas encuestas y te das cuenta que no es que yo sea pesimista, es que todos los números de las investigaciones en serio dicen que el mundo del trabajo se ha deteriorado en Chile significativamente año a año en los últimos 15 años. Con estos datos duros nos vamos a quedar porque realmente son para la reflexión y te los agradecemos mucho, querido Pato. Y recordarles que este es Historias con Talento, el podcast de Randstad Chile, porque creemos fielmente que hablar de futuro del trabajo es, sobre todo, Nati, hablar del potencial humano de las personas, ¿cierto?
Tal cual. Nos quedamos Ahí con está la esa base, Cata. invitación. Sí, con un gran desafío también. Un gran desafío que seguiremos desmenuzando en estas conversaciones que pueden escuchar y compartir también a través de todas nuestras plataformas. Muchísimas gracias, querido Pato Millar, por acompañarnos el día de hoy y por ser esta medallita de la buena suerte. Muchas gracias, Cata. Muchas gracias, Nati, por esta invitación. Querida Nati, nos vemos en el próximo capítulo. Por supuesto que sí. Muchas gracias, Pato. Tremendo don Patricio, como te decíamos Don Patricio. inicialmente. Lo veo como una eminencia. Yo a Patricio, yo le decía, hoy día le preguntamos recién, ¿te podemos decir Pato? Porque era don Patricio para nosotros. Aquí a todos los vamos a tutear y les vamos a preguntar lo que queramos sin anestesia. ¿Te parece, Nati? Tal cual, me gusta. Nos despedimos de ustedes. Muchas gracias por ser parte de este nuevo podcast, este primer capítulo de Historias con Talento, el podcast de Randstad Chile. Muchísimas gracias. Chao, chao.